Muy buenos días tengan todos. En esta presentación trataré de explicar un poco del México contemporáneo y su transcurso, de donde fue su inicio hasta su final. Mi nombre es Brian Flores Medina y comenzaré explicando la historia de la sociedad mexicana, la sociedad prehispánica en un inicio. El México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización de los españoles a partir de 1521. La época en la que esto ocurrió es motivo de debate entre quienes defienden la teoría del poblamiento temprano y del poblamiento tardío. La sociedad colonial. Esto comenzó en 1521 a 1760. La economía colonial en México era del tipo extractivista, como en todo el continente de la época, sobre todo en los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano, que a su vez impulsaron el crecimiento de obras y la expansión agrícola. De la sociedad colonial a la sociedad nacional, de 1760 a 1867. Después de 1821 se puede agrupar las clases sociales en empresarial, constituida por comerciantes, industriales, mineros y grandes hacendados; eclesiastas, donde había diferencias entre el alto y bajo clero; la oficialista, formada por oficiales del ejército y burocracia; y la popular, constituida por la política en México. De la república restaurada, una sociedad moderna de privilegios y exclusiones. Después de la independencia de México surgieron grandes retos para el país, pues su destino aún era incierto en el ámbito político. La economía padecía las secuelas de la guerra y la población aún no vislumbraba cómo se organizaría en el territorio. La Revolución Mexicana y los movimientos políticos, procesos y transformaciones hicieron que México pasara por un momento muy amargo, ya que se quedó con grandes deudas y muy pocos recursos, tanto como de mano de obra y monetarios. La reorganización de la sociedad posrevolución. En este punto de la historia, México trató de establecerse como un país comerciante, pero al no tener los recursos y aún seguir pagando los sueldos y endeudarse para pagar los sueldos de los soldados, no eran capaces de comenzar con una gran comercialización. El crecimiento económico y estabilidad política de 1940 a 1970. Aquí fue donde México comenzó un poco a rectificar los sectores que fue la agricultura, la ganadería, ya que todo esto fue de suma importancia para su economía. Fueron de los principales proveedores de dinero a México, sin mencionar también la minería. De la crisis del proyecto nacionalismo del modelo neoliberal. El perfil del proyecto nacionalista, que se propuso intentar definir los políticos estrategias básicas, recursos naturales, recursos científicos, técnicos, industriales, agropecuarios, ecológico y la distribución de bienes del excedente económico y la organización política. Se podría decir que este fue el fin de la historia del México contemporáneo. Muchas gracias por su atención.